Bueno, el segundo de los teoremas integrales del cálculo vectorial es el teorema del rotor o teorema de Stokes. Este teorema vincula integrales de línea con integrales de superficie. A ver, ¿cuáles son las condiciones de hipótesis y cuál es el enunciado del teorema? Entonces, el teorema plantea que se considera un campo vectorial definido de un subconjunto de R3 en R3, un campo de clase C1. Tenemos una superficie abierta, simple, regular y orientable, con todas las condiciones necesarias para que no haya después inconvenientes en los cálculos. La superficie está limitada por una curva cerrada, suave y simple, y tanto la superficie S como la curva frontera están incluidos en el dominio de D porque es lo que necesitamos después para resolver los cálculos. Entonces, ¿qué dice el teorema? La circulación a lo largo de la curva C del campo F es igual al flujo del rotor de dicho campo a través de la superficie. Entonces, el teorema del rotor me vincula la integral de línea, la circulación del campo a lo largo de esa curva, que es la curva frontera de la superficie, y va a ser igual al flujo del rotor del campo sobre la superficie. En el teorema de Green, la curva estábamos obligados a circularla en sentido antihorario. Esa circulación se impone en el teorema de Green. En el teorema del rotor no se impone una circulación específica, pero una vez que uno determina una circulación sobre la cual va a trabajar, eso induce una orientación en la superficie, a través de su vector normal, y viceversa. Si yo calculo el flujo del rotor con una determinada orientación de la superficie establecida a través de un vector normal, eso induce un sentido de circulación sobre la curva. ¿Cómo se vinculan tanto la circulación como el normal? Se vinculan con lo que se suele llamar en física la regla de la mano derecha. Si yo estoy calculando en este gráfico, en este sentido, la circulación de la curva, el normal va a ser este que se indica aquí. Si yo hubiera circulado al revés, la curva frontera de la superficie, el normal iría en el otro sentido. Es lo que en física llaman la regla del tirabuzón o la regla de la mano derecha. Si uno con los 4 dedos que no sean el pulgar de la mano derecha recorre la circulación en el sentido de la curva, el dedo pulgar indica la orientación del normal que quedó inducida para la superficie. Entonces aquí no me imponen ni una circulación ni una orientación, pero una vez que elijo una, la otra queda absolutamente determinada. El teorema de Stokes también se puede generalizar para superficies que son seccionalmente simples, como se indica acá, es decir, superficies con agujeros. Entonces, en este caso, ¿cuál sería para este ejemplo, para esta superficie que está acá? La superficie celeste ahora tiene una curva C1, pero además curvas C2 y C3 como superficies fronteras que limitan esos agujeros, entre comillas, que se le hicieron a la superficie. ¿Cuál va a ser la generalización del teorema de Stokes? El flujo del rotor se va a calcular como la circulación respecto de la curva C1 menos la circulación de C2 menos la circulación de C3, siempre que C1, C2 y C3 estén circuladas en el mismo sentido, en este caso en sentido positivo. Si circulo C2 y C3 en sentido negativo, lo que hago es sumar esas circulaciones, porque recuerden que la circulación en sentido positivo es del mismo valor absoluto, pero signo contrario, a la circulación en sentido negativo. Entonces, estas dos expresiones, que son equivalentes, son la generalización del teorema de Stokes para superficies seccionalmente simples. Vamos aquí también a evaluar el caso particular, en el caso de que F sea un campo de gradientes. Tenemos entonces esta situación, F es un campo de gradientes, donde el campo phi está definido del mismo subconjunto de R3 en R. Vamos a suponer que tanto el campo como la superficie como la curva frontera cumplen todas las condiciones de hipótesis del teorema de Stokes. Entonces tenemos, como se indica acá, la circulación de F, que es la circulación del gradiente de phi. Aplicando el teorema del rotor, nos queda que eso es igual al flujo del rotor del gradiente a través de la superficie S. Ya hemos calculado en otras unidades temáticas anteriores, y el rotor del gradiente es igual al vector nulo. Esto ya lo habíamos demostrado. El rotor del gradiente es
el vector nulo. Si se cumplen las condiciones para que esto se cumpliera, phi tenía que ser un campo clase C2, pero efectivamente lo es, porque para que se cumplan las condiciones del teorema de Stokes, f tiene que ser clase C1 y por lo tanto phi clase C2 y su rotor es el vector nulo. Por lo tanto, la integral es 0. Esto vuelve a confirmar lo que ya habíamos demostrado con el teorema de la independencia de la trayectoria. Los campos de gradiente son campos conservativos, por lo tanto su integral a lo largo de cualquier curva cerrada es 0. Esto se reconfirma, digamos, mediante la aplicación del teorema de Stokes. Vamos a resolver algunos ejercicios del trabajo práctico. Comencemos por el ejercicio 20. Pide calcular la circulación del campo F, que estoy indicando aquí con el cursor, a lo largo de la curva intersección del plano X más 2Y más 3Z igual 6 con los planos coordenados aplicando el teorema del rotor. Indique gráficamente la orientación que ha elegido para recorrer la curva. Bueno, si tengo que aplicar el teorema del rotor, como se indica aquí, la circulación va a ser igual al flujo del rotor del campo a través de la superficie que yo he llamado sigma. Para ello vamos, como he indicado también en otras unidades previas, es conveniente graficar para poder evaluar claramente cuál es la superficie y después eventualmente cuáles son sus proyecciones, porque vamos a tener que calcular esa circulación aplicando el teorema del rotor. Por lo tanto, no lo puedo calcular parametrizando la curva y evaluando la integral de línea. Si me pide aplicar el teorema del rotor, tendré que calcularlo mediante esa aplicación a través de una integral de superficie. Bueno, el plano X más 2Y más 3Z igual 6, si obtengo los cortes con los ejes coordenados, es el plano que corta a la X en 6, a la Y en 3 y a la Z en 2. Es este plano que está graficado aquí con sus 3 cortes en los ejes coordenados. La curva es justamente la curva de corte del plano con los ejes, es decir, son estas trazas, es esta curva que está indicada acá con estas flechitas, que son las trazas de este plano con los planos coordenados. Entonces nos pide calcular la circulación del campo a lo largo de esta curva aplicando el teorema del rotor. Para ello evaluamos el rotor, no sé si se acuerdan, pero el rotor era nabla vectorial F. Aquí está entonces el desarrollo de lo que sería ese producto vectorial entre comillas. Recuerden que en este caso nabla es un operador y el rotor da constante menos 1, 1, 2. No siempre va a dar constante al rotor, eventualmente puede dar dependiente de alguna de las variables. ¿Cómo calculamos entonces la integral de superficie? Ya tengo el rotor, ahora necesito definir sobre qué superficie voy a calcular. Como yo tengo la curva, la única vinculación que me pide el teorema del rotor es que la curva sea frontera de la superficie. Y uno siempre elige la superficie más sencilla para evaluar. En este caso, la superficie más sencilla, cuya curva frontera sea esta curva que estoy marcando con el cursor, es justamente una sección de ese plano contenido en como frontera teniendo esta curva. Siempre que uno pueda elegir una superficie plana, que esté limitada por la curva en cuestión, elige la superficie plana. Siempre es más fácil trabajar con superficies planas que con superficies alabeadas. No siempre se va a poder, va a depender un poco de cómo esté ubicada la curva en R3. Pero en este caso, para esta curva frontera del recinto que yo necesito encontrar para aplicar el teorema del rotor, puedo elegir el plano X más 2Y más 3Z igual 6, limitado por esta curva, pero puedo elegir esa región del plano para trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Esta superficie sigma va a ser la superficie que está acá indicada en rayado. El rotor ya lo hemos calculado y entonces para calcular esa integral de superficie necesito hacer una proyección en alguno de los planos coordenados. Acá en cualquiera de los planos coordenados la proyección va a ser triángulos, que va a ser sencilla de trabajar. En este caso yo decidí proyectar en el plano XY, es decir que la curva de proyección, además de por supuesto los ejes coordenados, va a ser esta curva que estoy indicando aquí con el cursor, que es la recta X sobre 6 más Y sobre 3 igual 1, porque corta a la Y en 3 y a la X en 6, que despejada es la recta Y igual 3 menos X sobre 2. Entonces, volviendo al cálculo de esta integral, que acá llamamos A,
desplegamos las componentes. Es la integral sobre sigma de el rotor, que era menos 1, 1, 2, por el normal. ¿Cómo obteníamos el normal cuando estábamos trabajando con la superficie dada en forma cartesiana? Aquí está indicado. La superficie dada en forma cartesiana es la superficie que vemos como superficie de nivel 0, x más 2y más 3z menos 6 igual 0, y su normal era el gradiente sobre el módulo del gradiente porque lo necesitábamos versor. En este caso es 1, 2, 3 sobre raíz de 14. Diferencial de superficie. Aquí está entonces evaluado ese producto, esto que estoy redondeando con el cursor es ese producto escalar. Y nos queda entonces 7 raíz de 14 por la integral de superficie de diferencial de sigma. Tenemos ahora entonces que transformar esta integral en una integral doble. El recinto de proyección es este recinto de aquí que yo llamé R. Entonces, esta que hasta ahora era una integral de superficie se transforma en una integral doble sobre el recinto R y tenemos que reacomodar el diferencial de superficie. Recuerden que esto era la raíz cuadrada, en este caso de g'x cuadrado, más g'y cuadrado, más g'z cuadrado, como yo proyecté con diferencial x, diferencial y, sobre el módulo de g' de z. En definitiva queda 7 sobre raíz de 14, la integral doble sobre r de raíz de 14 sobre 3, diferencial x, diferencial y. Acá se simplifican las raíces y tenemos que poner los límites de integración para el recinto R. Si volvemos a la gráfica de la proyección, yo dejé la x entre constantes, la x iría entre 0 y 6, y la y, si atravesamos con flechas, entre 0 y esta recta que es y igual 3 menos x sobre 2, que es lo que está indicando aquí, entre 0 y 6 para la x, y entre 0 y 3 menos x sobre 2, diferencial y. El resultado final es de 21. Otra cuestión que indica el ejercicio es que debemos indicar gráficamente la orientación elegida para recorrer la curva. En este caso, como yo no calculé una integral de línea, calculé el flujo del rotor, calculé una integral de superficie, lo que estuve trabajando es el normal. Una vez que yo indique el normal, ya sabemos que el sentido de circulación está inducido por el normal elegido, así que vamos a ubicar primero cuál es el normal para después decidir cuál es el sentido de circulación que hemos trabajado respecto de este ejercicio. El normal es 1, 2, 3 sobre raíz de 14, tiene todas sus componentes positivas, por lo tanto es este normal, como se indica aquí, es este, vamos a hacerlo un poco más, este sería el vector normal o versor normal, depende de su módulo, que yo he elegido para calcular el flujo. Entonces, con la regla de la mano derecha o la regla del triabusón, para que este sea el normal obtenido para la superficie, indica que la circulación se tuvo que hacer en el sentido que está dado aquí por las flechas que determinan la circulación en la curva frontera del recinto. Entonces, una vez que tenemos el normal, con la regla de la mano derecha decidimos cuál es el sentido de circulación y lo indicamos en la figura como pide el enunciado del ejercicio. Resolvemos este ejercicio 21, pide calcular la circulación del campo F que estoy indicando aquí con el cursor a lo largo de la curva intersección de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 8 con x igual raíz de y cuadrado más z cuadrado aplicando el teorema del rotor. Indique gráficamente la orientación que he elegido para recorrer la curva. Bueno, aquí hacemos entonces la gráfica. Esta gráfica ya la hemos hecho varias veces en otros ejercicios. Es la intersección de x cuadrado más y cuadrado igual 8, que es un casquete esférico, con x igual raíz de y cuadrado más z cuadrado, que es un cono a 45 grados. Entonces, este sería el casquete esférico y el cono a 45 grados que cortan en una circunferencia. El tema es que acá el cono es de eje X y yo, como ya comenté también en otros videos, es más cómodo en general, para que uno pueda visualizar, tener el cono en el sentido vertical. Yo por lo menos lo visualizo mejor. Uno está más acostumbrado a ver conos, paraboloides y cilindros circulares en sentido vertical. Así que yo decidí
que el eje X sea el eje que está en el sentido vertical y por lo tanto Y va a ser el eje que está aquí, que sería el que sale hacia adelante de la pantalla, y Z el que está, el que estoy marcando aquí con el cursor, que está por sobre el papel. Entonces, en este sentido de ejes que yo he colocado, así queda graficada la curva, que es la intersección entre el casquete esférico y el cono. Nos piden entonces calcular la circulación de este campo a lo largo de esa curva aplicando el teorema del rotor. Entonces, ¿qué dice el teorema del rotor? Si yo quiero calcular la circulación de un campo aplicando el teorema, eso va a ser calcular el flujo del rotor del campo a través de una superficie. ¿Qué vinculación tienen la superficie y la curva? La superficie tiene que, la curva, perdón, tiene que ser la frontera de la superficie. Entonces, aquí me dan esta curva. ¿Cuál es la superficie que me conviene utilizar? Yo podría utilizar este trozo de casquete esférico, podría utilizar este trozo de cono. Ambos tienen como limitante esta curva que estoy indicando ahora con el cursor, que está marcada aquí en el gráfico. Sin embargo, como les dije en el ejercicio anterior, si uno puede elegir una superficie plana, conviene elegirla. Siempre los cálculos van a ser mucho más sencillos sobre una superficie plana que sobre cualquier otra superficie alabeada. Entonces, en este caso yo voy a elegir como superficie este sector del plano que está encerrado por la curva C. Es un plano horizontal respecto de IZ. Recuerden que aquí cambié los ejes de lugar. Entonces elijo esta superficie, que es una superficie plana y que también tiene a esta curva como curva frontera. Entonces, en este caso me conviene elegir esa superficie para facilitar todos los cálculos posteriores. Continuamos entonces con la aplicación del teorema. Recuerden que tengo que evaluar la circulación aplicando el teorema, por lo tanto tengo que calcular el flujo del rotor. Calculamos el rotor era nabla vectorial F, aplico el operador y el rotor me queda z cuadrado 0 menos 1 menos x. Y lo multiplico por el normal. En este caso ni siquiera tengo que hacer mucho cálculo. El normal va a ser el vector 1, 0, 0 o el menos 1, 0, 0, depende cómo quiera yo orientar la superficie, pero va a ser uno de ellos dos. Digamos que acá inclusive el vector normal es mucho más sencillo de obtener porque es una superficie, porque es un plano paralelo al plano ZI. En este caso yo decidí utilizar como el versor normal el 1, 0, 0. Hacemos entonces este producto escalar del campo y el versor normal y nos queda la integral sobre la superficie sigma de z cuadrado diferencial sigma. Ahora tengo que elegir un recinto, elegir alguno de los planos coordenados para proyectar la superficie sigma y obtener el recinto a proyección. Vuelvo al original, al gráfico. La única proyección posible con área es sobre el plano ZI. La proyección sobre ZX y sobre XY va a ser segmentos. Entonces, la proyección va a ser un círculo. Necesito identificar cuál es el radio. Sé que es un círculo centrado en el origen. Quiero ver cuál es el radio. Obviamente en la proyección Z pasa a tener la ubicación del eje Y y el eje Y pasa a tener la ubicación de lo que habitualmente tiene el eje X. Recuerden que como cambié los ejes de lugar, tengo que respetar las cosas como, digamos, serían originalmente. Que yo le haya cambiado la etiqueta, por decirlo de alguna manera, a este eje, que ahora estoy redondeando, que ahora se llama eje Z, pero antes se llamaba eje Y, implica que en la proyección lo tengo que ubicar en el sentido que estoy marcando ahora con el cursor. Bueno, para encontrar cuál es el radio de esta circunferencia borde, el radio del círculo, acá tenemos entonces hecha la intersección entre las dos superficies, porque este círculo es proyección o la circunferencia borde va a ser proyección de esta circunferencia de corte entre las dos superficies. Aquí tenemos hecho el cálculo de la intersección entre ambas, y eso nos da la ecuación z cuadrado más y cuadrado igual 4, lo que implica que el círculo tiene centro en el origen y radio 2. Vuelvo al cálculo que tenía que hacer. Tenía la integral sobre sigma de z cuadrado diferencial sigma, y entonces lo transformo en una integral doble con diferencial y diferencial z. El integrando sigue siendo z cuadrado. ¿Qué pasa con el arreglo entre los diferenciales?
Ya habíamos visto previamente en otros ejercicios que se puede demostrar que si en la superficie, en la proyección, no se deforma, este arreglo que se hace entre el diferencial de superficie y el diferencial de la integral doble es 1. En este caso, claramente, la superficie sigma no se deforma en la proyección. Por lo tanto, la integral de superficie se puede calcular como la integral doble sobre el recinto que llame R de z cuadrado por 1 diferencial i diferencial z. Obviamente vamos a utilizar coordenadas polares. En este caso, recuerden, vuelvo al gráfico, I va a ser rho coseno y Z va a ser rho seno, pero utilizamos coordenadas polares. Como no hay ninguna variable intrusa, el argumento de integración es z cuadrado, que se corresponde con el diferencial que tenemos aquí, diferencial z. Procedemos entonces a la transformación en coordenadas polares. Tita va a ir entre 0 y 2pi, rho va a ir entre 0 y 2, y z cuadrado va a ser rho cuadrado seno cuadrado. Aquí tenemos también el jacobiano, rho, y a partir de ahí realizamos todos los cálculos y la integral da como resultado 4pi. Z es rho cuadrado seno cuadrado, vuelvo al cálculo, porque z está haciendo el papel que antes hacía la variable i. ¿Qué nos queda? Nos queda indicar el sentido de recorrido de la curva. Como yo elegí este normal, hacia arriba, por decirlo de alguna manera, si aplicamos la regla del tirabuzón o la regla de la mano derecha, tenemos que la circulación tiene que ser de la curva en este sentido para obtener este normal, que es el que nosotros decidimos elegir para orientar la superficie.